Dice así la palabra de Dios en este día. Romanos 10, verso 8 al verso 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Diga amén. Padre, gracias por la oportunidad de ser instruidos por tu palabra, por la oportunidad de recibir el conocimiento de tu palabra. Señor, hoy traemos a este altar nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestros retos, nuestros anhelos, nuestros sueños y nuestra fe. Te pedimos que hoy nos afirmes y nos establezcas en tu bendición. Conviértenos en hombres y en mujeres de fe. Y Señor, que hoy se abran los cielos y que hoy la bendición tuya venga a nuestras vidas. Amén y amén. Hoy quiero compartir la palabra de Dios con el tema la palabra de fe. La palabra de fe. Nos enseña hoy Dios a través de su palabra. En el verso 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Sí. La palabra, por supuesto, ¿de quién? De Dios. Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? Debe estar en tu boca y en tu corazón. Y cierra el verso 8 diciendo, porque esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra. O sea, el tema lo vamos a centrar hoy para enfocarnos en lo que es, lo que significa el poder de la palabra hablada. De la palabra, por un lado, la palabra de Dios está en las Escrituras. Amén. Pero hoy vamos a aprender que esta palabra que está en las Escrituras, usted y yo tenemos que aprender a hablarla, a decretarla. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sí? Y es la palabra de fe que si la confesamos con nuestra boca, dice el verso 10, traerá salvación. Dice el verso 10, porque hay que creer con el corazón. Con el corazón escuchamos la palabra y la creemos. Amén. Pero una vez creemos la palabra de Dios, el siguiente paso es decretarla, confesarla, hablarla, decirla. Debemos aprender a hablar, a decretar, a confesar la palabra de Dios. Si queremos ver cambios en nuestras vidas, si queremos ver los resultados de la fe, si queremos ver la victoria de fe en nuestras vidas, no es solo suficiente con creer en el corazón, ¿sí? Porque la fe en el corazón nos lleva a transformar nuestra manera de hablar. Si queremos ser cristianos vencedores, victoriosos, vivir la bendición de Dios, usted tiene que aprender a conocer el poder de la palabra de Dios hablada. Usted tiene que entender que debes cambiar tu manera de hablar, que tu manera de hablar influencia tu vida, que la mayor parte de tu vida depende de tu manera de hablar. Los grandes hombres de Dios, todos los grandes hombres de Dios han entendido y han conocido el poder de las palabras. Si uno se pone a mirar a los profetas en el Antiguo Testamento, usted encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 22, que
había un problema en una región de Israel donde las aguas se habían contaminado. Y entonces ellos llamaron al profeta de Dios, al varón de Dios. Esa palabra profeta de Dios también se traduce en algunas escrituras como varón de Dios. Hoy en día el cristiano, hoy en día el hombre o la mujer de fe. Entonces de pronto nuestros amigos, nuestros familiares nos llaman. Mire, César, necesito que me ayudes, mi esposo está enfermo, mi esposa está enferma, mis hijos están enfermos, o tengo este problema. Y entonces nos llaman a nosotros para que nosotros oremos por ellos, para que nosotros los apoyemos por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en algunas veces no vamos a orar por otras personas, tenemos que orar por nuestras necesidades, por nuestros sueños, por nuestras luchas. Amén. ¿Y cómo obraban los hombres de Dios? O sea, los hombres de Dios, por supuesto, un profeta era conocido porque era una persona que vivía en la presencia de Dios. Un profeta o un varón de Dios o un siervo de Dios o un verdadero cristiano es una persona que mantiene en la presencia de Dios, que lee las escrituras, que tiene su tiempo de oración, que le sirve al Señor, que es un siervo de Dios. Dios cuenta con él aquí en la tierra. Entonces llamaron al profeta de Dios. En ese tiempo era Eliseo, el profeta Eliseo. Y le cuentan el problema. Porque como él era el profeta, él era el representante de Dios. Entonces el pueblo acudía al hombre de Dios. Y la tarea del hombre de Dios era glorificar a Dios aquí en la tierra. Amén. Y dice aquí en 2 de Reyes capítulo 2, que llamaron al hombre de Dios y le dijeron, varón de Dios, las aguas se contaminaron, los peces pues se mueren y no podemos beber, y los que han bebido de esa agua pues se han enfermado. Y entonces el hombre de Dios viene, ¿sí?, y hace una oración, ¿sí? Recuerde que nosotros nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con el mundo espiritual, hacemos la guerra espiritual a través de la oración. Y cuando se habla de oración, se habla de palabras. Y este hombre da un decreto en el verso 22 y dice, a partir de hoy hay vida en estas aguas. Nunca más habrá muerte. Y cierra diciendo, y se hará conforme a estas palabras. O se hará conforme a mi palabra. ¿Y qué dice la escritura? Que se hizo conforme a la palabra del profeta. Amén. O sea, para Dios poder ayudar a las personas, necesito al hombre de fe. Y para el hombre poder traer la bendición, tuvo que hacer un decreto de fe. Tuvo que hacer una oración de fe, dar una orden. ¿Sí? Y dice que se hizo conforme a lo que él dijo. ¿Se hizo conforme a qué? A lo que él dijo. También hay en Primera de Reyes, en el capítulo 19, ahora habla del profeta Elías, el hombre de Dios. Y en ese capítulo había un rey, el rey Acab, que era un rey malo, se había casado con una mujer mala, Jezabel, y estaban gobernando con idolatría, con todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y entonces Dios envía al profeta para que desate juicio sobre el gobierno de Acab y por supuesto sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué dice el profeta? En el capítulo 17, verso 1, dice, a partir de hoy deja de llover en Israel y solo vuelve a llover por mi palabra. O sea, los hombres de Dios, ¿cómo actuaban? Haciendo decretos. Por eso ustedes leen en el Antiguo Testamento que cuando un profeta iba a hablar, él decía, así ha dicho Jehová, y daba una palabra. Cuando él daba la palabra, cuando él decretaba la palabra de fe, entonces lo que él decía se hacía. Cuando Dios quería hacer algo con el pueblo de Israel, o para bendecir, o para decretar juicios, alguien tenía que decretar la palabra. O sea, si no se declara la palabra, no sucede nada.
Y ahora en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, ¿sí?, como maestro también, porque Él era el Señor, Él es Dios, pero también era el maestro, el líder que estaba formando discípulos, estaba formando su equipo. Ahora el Señor le enseña en el libro de Marcos, capítulo 11, le dice a sus discípulos: de cierto les digo, cualquiera que le hable, ¿sí?, o sea, recuerde que el tema es la palabra de fe. Cualquiera que le hable, o sea, lo que usted diga, cualquiera que le hable al monte y le ordene que se desarraigue y sea lanzado a lo profundo de la mar, si no duda en su corazón, sino que cree lo que dice y solo lo que dice será hecho. ¿Qué será hecho? Lo que uno dice creyéndolo con el corazón. Amén. O sea que tenemos que poner cuidado a las palabras que hablamos. Y si queremos tener una vida victoriosa, una vida vencedora, si queremos ver resultados de nuestra fe, usted debe conocer el poder de la palabra y debe cambiar su manera de hablar y debe aprender a hablar palabras de fe y debe aprender a que si quiere que se establezca la voluntad de Dios en su vida, en su familia, en sus finanzas, en su salud, en sus luchas, lo que quiere, tiene que decretarlo, tiene que hablarlo. El Proverbio 18 en el verso 22, pues es una palabra muy conocida, ya la hemos predicado muchas veces. La verdad es que este no es un tema nuevo, pero sí es un tema que produce cambios. Dios quiere darnos un nuevo comienzo. Y la verdad es que ese nuevo comienzo inicia cuando creemos en el Señor Jesús. Pero el creer en el Señor Jesús empieza a renovar nuestra mente, a cambiar el entendimiento. Y un entendimiento que usted tiene que recibir y producir un cambio en su vida es que usted debe entender el poder de las palabras. ¿Qué dice el Proverbio 18, verso 20? Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, porque la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El poder de la vida, o el poder de activar algo, el poder de que algo prospere, el poder de que algo reciba sanidad, el poder de que algo crezca, depende de las palabras que se decreten. O el poder para que algo se seque, el poder para que algo se anule, el poder para que algo muera, está en las palabras. O sea que en las palabras hay ¿qué? Poder. ¿Qué hay en las palabras? El poder para dar vida y el poder para dar muerte. Ahora, gracias a Dios, todos podemos hablar y todos hablamos. Pero lo interesante es que dice, el que ama su manera de hablar se va a bendecir por sus palabras. Amén. O por el contrario, las personas que hablan mal, las personas que viven renegando, las personas que viven maldiciendo, las personas que viven juzgando, criticando, condenando, esas palabras lo van a secar. Esas palabras van a destruir su salud, van a destruir su profesión, van a destruir su hogar, va a destruir a su esposa, va a destruir a sus hijos, va a destruir sus bienes, va a destruir su ministerio, el propósito de Dios. O por lo contrario, podemos usar las palabras, es para bendecirnos. Dice el Salmo 3 en el verso 5. El Salmo 3 empieza diciendo: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. O sea, la tarea de todos nosotros es conocer los beneficios de Dios. Es conocer lo que Dios nos ha dado para aplicarlos y ponerlos por obra.
Y Dios quiere que usted y yo seamos discípulos del Señor excelentes, los mejores. Que toda palabra que Dios te dé, tú la aprendas, la profundices, la pongas por obra. Y que estés siempre dispuesto a decirle, Señor, enséñeme cómo entro en un cambio, cómo puedo recibir la oración que estoy pidiendo, cómo puedo ser sano de esta enfermedad, Señor, cómo puedo prosperar, cómo puedo salir adelante, enséñame. Entonces uno viene a la iglesia para recibir instrucción. Señor, ¿cómo puedo enfrentar esta atadura? ¿Cómo puedo enfrentar al diablo, Señor? Prepárame. O sea, no es solamente decir, Señor, esta es mi necesidad. No es solamente decir, Señor, dame. No, Dios quiere prepararnos, así como el Señor Jesús preparó a sus discípulos. Los discípulos fueron transformados de Pedro de ser un simple pescador a convertirse en un gran apóstol de Dios. Amén. Mateo de ser un enemigo de su mismo pueblo, de ser un enemigo del pueblo de Israel y aliarse al pueblo romano y ser un recaudador de impuestos, y además de recaudar impuestos, ir cogiendo su tajadita, fue transformado en un tremendo apóstol de Dios. O sea, su vida y la mía debe ser transformada. Y somos transformados a través del conocimiento que Dios nos da y de aplicar el conocimiento. ¿Cuántos quieren aplicar el conocimiento de Dios? Amén. Entonces, ahí en el Salmo 103 empieza el rey David exaltando a Dios y diciendo que yo no me olvide de sus beneficios. Y empieza enumerando algunos beneficios de Dios. Dice, Él es quien perdona todos mis pecados. O sea que si hay algún pecado, usted sabe que si lo confiesa, Dios te perdona. ¿Cuántos dicen, gracias Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Dice, Él es el que sana todas tus enfermedades. O sea que si hay alguna enfermedad, tú cuentas con Dios como tu sanador. ¿Cuántos dicen amén? Dice, el que rescata tu vida del hoyo. El que te rescata de la caída, del fracaso, de la muerte. Por eso dice, bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, es oír la palabra, creerla con el corazón, pero aplicarla, ponerla por obra. Y después dice, Él es el que te corona de favores y de misericordias. Entonces dicen aleluya. Por eso dice, bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y después dice, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la verdad? ¿Cuántos creen que Dios nos enseña a hablar y nos da palabras que nosotros vamos a empezar a decretar, y esas palabras tienen el poder de rejuvenecernos como el águila? ¿Sí lo pueden creer? Bueno, la Biblia dice, el justo vivirá por su fe. O sea, nosotros le creemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra verdad. Y la palabra de Dios vino a prosperarnos, a sanarnos y a bendecirnos. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que usted aprenda a usar sus palabras no para hacerse daño, sino para bendecirse. Dios quiere que usted hoy entienda que las cosas se transforman con palabras. Con palabras. Las cosas se transforman para desgracia por palabras de maldición. O las cosas se transforman para bendición por palabras de fe que decretamos. Hay poder en las palabras. La verdad es que cuando yo inicié mi vida cristiana, yo recibí este entendimiento. Leyendo Segunda de Reyes, el verso 22. Porque yo estaba con muchas necesidades, tenía mucha necesidad de Dios y empecé a estudiar la Biblia. Y estaba leyendo ahí Segunda de Reyes, conectado con ese mensaje que llaman al hombre de Dios, y el hombre de Dios llega y hace el decreto: a partir de hoy hay vida en estas aguas, nunca más habrá muerte. Y cierra diciendo, y se hará conforme a estas palabras. Se hará conforme a esas palabras. Y eso de una vez alumbró mi vida y dije, wow, en mi vida se hará conforme a mis palabras. O sea que ¿qué tengo que hacer? Cambiar
mi manera de hablar. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a hablar por fe. La verdad es que yo estaba en un momento difícil, pero entender esa palabra o recibir esa instrucción que Dios me está dando. O sea, Dios nos dice, yo te quiero ayudar. Yo he escuchado tu oración, tu petición, yo sé cuál es tu lucha, yo sé cuál es tu batalla y yo te quiero ayudar. Pero tienes que cambiar tu manera de hablar. Dios no puede bendecir a alguien que no cambia la manera de hablar. ¿Sí? Dios no puede sanar a un enfermo que vive diciendo estoy enfermo, estoy muy mal, muy mal, yo creo que me voy a morir. Entonces, si la persona está confesando, está estableciendo lo que dice. Cuando usted confiesa algo, usted está diciendo esto es lo que yo acepto. Cuando usted declara algo, está diciendo qué es lo que usted cree. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios no puede restaurar un hogar donde el hombre dice, no, esta mujer es muy difícil, no sé qué hacer con ella, yo no me la aguanto más. Pero Señor, si puedes hacer algo, libera este hogar porque este hogar está destruido, está destruido. O sea, mi hablar tiene que ser conforme a mi fe. Amén. Tiene que, Señor, sáname, porque tú llevaste esta enfermedad en tus llagas. Y por tus llagas yo ya soy sano. Es una palabra de fe, como dice Romanos 18. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Y esta es la palabra de fe que trae salvación. Señor, bendice mi hogar. Libera mi hogar de la ira, de la envidia, del mal genio, de los pleitos, porque yo bendigo a mi esposa. Ella es una mujer sabia, ella es una hija de Dios, ella es una mujer de fe, ella es una mujer bendecida. O por el contrario, una mujer no puede decir, Señor, bendice al tonto de mi esposo. Es que es tan malo, uy, eso es un animal ese hombre. Esa es la fe de ella. Pueda que el hombre sea todo lo que ella dice, pero ella tiene que decir, Padre, bendice a este hombre. Él es un hombre de Dios. Él es un siervo de Dios. Él es un hombre de fe. Él es una bendición. Él es un excelente esposo. Estás hablando por fe. Pastor, pero yo no puedo decir eso. Yo eso no lo puedo decir porque no es verdad. Él es un hombre irresponsable. Él es un hombre grosero. Él es un hombre todo egoísta. Él es un hombre mal geniado. Sí, pero es que tus palabras son para transformar. Usted no puede transformar a un enfermo diciéndole, estás muy enfermo. Usted transforma a un enfermo diciéndole, eres sano por las llagas de Cristo. Amén. Entonces el profeta no hablaba por las circunstancias. El profeta decía lo que quería que sucediera. Esa es la palabra de fe. Que usted diga lo que quiere que suceda. Por eso en Romanos 4, en el verso 17, el apóstol Pablo está hablando de Abraham, el patriarca. Y el apóstol Pablo dice que Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que todavía no son como si ya fuesen. O sea, la palabra de fe es la palabra que declara las cosas como si ya fueran. Tú eres sano por las llagas de Cristo. Tú eres libre por la sangre de Jesús. Soy una persona próspera, bendecida con toda bendición espiritual. O sea, llamo las cosas que todavía no son como si ya fueran. Esa es la palabra de fe que predicamos. Y es la palabra que mueve las montañas. Si queremos tener una vida vencedora, si queremos ver la gloria de Dios, si queremos lograr las conquistas de fe, usted no puede ignorar el poder de sus palabras, la influencia de sus palabras, la importancia de sus palabras y la necesidad de que usted cambie su manera de hablar. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos? Dios quiere que empecemos a hablar por fe. Dios quiere que usted empiece a hacer decretos de fe. La verdad es que cuando yo entendí esto, empecé a darme cuenta de que yo hablaba mal, de que había dicho muchas palabras negativas y que sin darme cuenta, tristemente,
sin darme cuenta, con mis mismas palabras, yo me había atado. Con mis mismas palabras, o sea, con mi mismo hablar, había creado un destino incorrecto para mí. El resultado de mi vida era el resultado de las palabras que por ignorancia, por falta de conocimiento, hablaba mal. Pero hoy Dios quiere que usted se convierta en un profeta de Dios, o sea, que hable palabras de bendición. Y yo empecé entendiendo que hablaba negativamente y empecé reconociendo que habían canciones que habían marcado mi vida. Porque una canción, ¿qué hace usted con una canción? ¿Qué hace? La canta. Usted canta. Usted puede hablar riéndose, puede hablar llorando, puede hablar de buen genio, puede hablar de mal genio, puede hablar adorando, alabando. Pero ¿qué estás diciendo? Son palabras que están saliendo. Y lo primero que yo entendí es que habían canciones que yo cantaba, pero eran canciones que me automaldecían cuando cantaba esas canciones. Yo pienso que no solo me pasó a mí, a ninguno de ustedes, pero si de pronto viene a su mente canciones que influenciaron su vida, fueron palabras que usted declaró. Había una canción de la vieja guardia que me gustaba a mí. Y esa canción yo la cantaba, yo cogía la guitarra y la cantaba y ni sabía lo que estaba diciendo. Pero no importa si usted no sabe lo que usted está diciendo, o se está bendiciendo o se está maldiciendo. Y sobre todo que cuando usted canta, usted le pone sentimiento. Por eso usted dice, me gusta esta canción. Y decir, me gusta esta canción, es decir, me gusta hacer estos decretos. Por eso no podemos escuchar cualquier canción y mucho menos cantar cualquier canción. Esa canción decía, si tú buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque yo no tengo esa virtud. Si lo buscas rico o fascinante, ese no soy yo. Yo no he triunfado un solo día de mi vida. Solo sé que bebo, solo sé que tomo, solo sé que juego y hasta en el amor. Cuando yo entendí esa palabra, yo recuerdo que llegué y fui a cantar. Y cuando fui a cantar yo dije, pero yo, Dios mío, ¿yo cómo estoy diciendo estas palabras? O sea, Dios nos da entendimiento, queridos hermanos, para que usted pueda ver que de pronto los problemas suyos, las luchas suyas, las dificultades suyas son el resultado de sus propias palabras. Pero si cambia su manera de hablar, entonces va a cambiar su vida. Si cambia su manera de hablar, va a cambiar la relación con su pareja, la relación con sus hijos, va a cambiar su salud, va a cambiar la bendición de su profesión, de sus talentos, va a cambiar su empresa, va a cambiar su liderazgo, su ministerio, si cambia su manera de hablar. Si a partir de hoy determina que sus palabras sean palabras de fe. ¿Sean palabras de qué? De fe. O sea, eso es guerra espiritual. Que una persona está enferma y en vez de decir, me duele, estoy muy mal, ya no puedo respirar, en vez de hablar así, él hace la guerra espiritual. Yo soy sano por la llaga de Cristo. Está escrito que ciertamente el Señor llevó mis enfermedades, Él llevó mis dolores. O sea, lo que crees, tienes que decirlo. Pero decirlo creyendo en el corazón. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere que veas que muchos de tus resultados de pronto son palabras y algunas por canciones antes de convertirte. Antes. Y entonces yo cuando escucho la letra de esa canción digo, Dios mío, ¿yo qué estoy diciendo? No, ¿cómo así que yo no he triunfado ni un solo día en mi vida? ¿Cómo así que si lo buscas rico y fascinante, ese no soy yo? ¿Cómo así que lo único que yo sé es que tomo, trago, que veo y que juego en todo? No, Señor, ese era yo. Padre, yo me arrepiento de esa vida, porque esa era verdad. Hoy te pido perdón por esas palabras. Sé que tus palabras tienen poder, pero hoy me arrepiento. La palabra arrepentirse es que ya no estás de acuerdo. Es importante pedir perdón porque debemos
recibir el perdón de nuestros errores, de nuestros pecados. Pero debo arrepentirme porque es la determinación de renunciar y de entrar en un cambio. Siempre la palabra arrepentimiento es la determinación de un cambio. Amén. Señor, perdóname por todas estas palabras. Y empecé a recordar todas las canciones. Y todas las canciones eran canciones del mundo. Y tristemente, ¿sabe qué hacen las personas con las canciones del mundo? Maldecirse. Maldecirse. Y empecé una a una de las que me acordé a pedir perdón y a cancelar esas palabras. Porque una vez se declara una palabra, es una orden que se da. Es como si usted tiene empleados y de pronto, pongámosle que usted administra este auditorio y de pronto le dice a una de las personas que está encargado del aseo, bueno, mañana a las 8 de la mañana lo espero porque necesito que lave el tapete de este lugar. Esa palabra ya direcciona a ese empleado, ¿están de acuerdo? Esa persona ya mañana va a venir a las 8, pero usted cambia de parecer y usted dice, no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si cambias de parecer y ya diste una palabra, ¿qué tienes que hacer? Cambiar la palabra. Hubo un arrepentimiento, usted tiene que llamar a la persona y decirle, Juanchito, cancelo la orden, cancelo esas palabras, ya no hagas eso, venga pasado mañana. Entonces, si yo un día dije que soy un miserable, si lo dije, eso se hará hasta el día que se cancele. Si no se cancela, esa ya es una orden que se estableció en el mundo espiritual. Pero cuando Dios me alumbre, yo puedo ver mi error y reconozco que declaré una palabra de muerte. Entonces yo pido perdón. Padre, perdóname. Decreté, Señor, enfermedad, pobreza, divorcio. Decreté infidelidad, decreté fracaso, derrota. Señor, perdóname por esas palabras. Hoy te pido perdón y hoy me arrepiento. Entonces tengo que cambiar las palabras. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cambiar las palabras. Entonces no es solo decirle, Señor, cámbiame. Sí, claro, Dios me quiere cambiar, pero para cambiarme Dios me da entendimiento y me muestra, Álvaro, usted con estas palabras que cantó o que de pronto otra persona declaró. Por ejemplo, cuando uno tiene círculos de amigos, siempre hay un amigo de influencia que es como el que tiene la autoridad en el grupo. Y las palabras de él van a marcar nuestras vidas. Entonces, ¿cuántas personas, ya sea un profesor, ya sea el papá, ya sea la mamá, ya sea el gran amigo, ya sea el líder, ya sea el enemigo o el brujo del barrio, ha declarado palabras en contra de nosotros? Y que de pronto usted ha escuchado. De pronto alguien le dijo, no, usted con ese mal genio nunca se va a casar. Usted escuchó esa palabra. Y inconscientemente usted la escuchó y la recibió en su corazón. Y resulta que ya tiene 95 años y todavía está soltero. Pero usted dice, no me importa, pero así sean 2 años me voy a casar. Bueno, tiene que cancelar esa palabra. Señor, tal palabra que la escuché cuando Pablito me dijo que por mi mal genio yo nunca me iba a casar, hoy no acepto esa palabra. Y hoy se cancela por la sangre de Jesús. Y declaro que Dios tiene una mujer para mí. Lo que usted quiera tiene que declararlo creyendo. Dios tiene una mujer para mí. Bueno, Señor, que de pronto no vaya a ser de 100 años, pero que sea. Yo recibo esa mujer en el nombre de Jesús. Lo que usted quiere tiene que declararlo. Por un lado, cancele lo que ya se había establecido, que usted sepa. Ahora, si usted no sabe, no se complique, amén. Declare las bendiciones. ¿Me estoy explicando, queridos hermanos? Cuando usted empieza a hablar por fe, su vida empieza a cambiar. Y hablar por fe es hacer decretos. Dice Apocalipsis 12 en el verso 11, dice, y ellos le han vencido, hablando del diablo, dice, y ellos le han vencido por la sangre del cordero, ese es el argumento espiritual, por la palabra de su testimonio, o sea, por los decretos de fe. Por la palabra de su testimonio. Entonces, hay decretos y podríamos decir que primero, usted tiene que hacer decretos para establecer la voluntad de Dios en su vida. Si usted cree que la voluntad de Dios es que usted prospere, que prospere en su empresa,
que prospere en el reto, en el emprendimiento que usted está haciendo. Si usted cree que está haciendo la voluntad de Dios, porque recuerde que primera de Juan, capítulo 5, en el verso 14, la Escritura nos enseña que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos escucha. Y que si Dios nos escucha, entonces sabemos que lo que hemos pedido, lo recibiremos. Amén. Entonces, si usted está con un emprendimiento, iniciando una empresa, poniendo adelante un sueño, una visión que tiene, ¿sí?, tienes que establecer la voluntad de Dios. Siempre todo cristiano debe establecer la voluntad de Dios. O sea, usted debe decir, está escrito. Tercera de Juan, verso 2, por eso usted tiene que leer la palabra, tomar apuntes cuando viene aquí a la iglesia, para ir tomando versículos y ir memorizándolos. Tercera de Juan, verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios creyendo, cuando escucho la palabra y creo lo que la Biblia dice, que Dios dice para mí, yo lo creo, Dios quiere que yo prospere en todas las cosas. El simple hecho de oír y creer, wow, me llena de alegría. El deseo de Dios es que yo prospere. Dios quiere que yo prospere en todas las cosas. ¿Cuántos lo pueden creer? Si puede creerlo, déle ese aplauso bien fuerte al Señor. O sea, que de pronto usted está enfrentando retos, dificultades en algo. Pero el hecho de que hayan dificultades, de que la cosa no esté fácil, Dios quiere que tú prosperes. Pero ahí en esa oposición de pronto, entonces Dios te perfecciona, Dios te capacita. Y parte de la perfección y la capacitación es que usted ahora empieza a usar sus palabras. Y entonces usted decreta la voluntad de Dios. Está escrito que el deseo de Dios es que yo prospere en este sueño, en este emprendimiento, en esta empresa. Es que usted lo crea con el corazón y lo decrete creyendo que está estableciendo la voluntad de Dios. Dios prospera este sueño, porque ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que yo prospere en todas las cosas, que yo prospere como esposo, como padre, como empresario, como profesional, como líder de célula, que yo prospere como hombre de fe. Entonces, usted tiene que establecer la voluntad de Dios en las diferentes áreas de su vida. Amén. Tiene que establecer la voluntad de Dios. En el libro de Lucas capítulo 4, verso 4, viene el diablo a tentar al Señor Jesús. El Señor estaba en un ayuno de 40 días y 40 noches. Y el último día viene el diablo a tentarlo. Y le dice, convierte esas piedras en pan y come y aliméntete, si eres un hijo de Dios. ¿Y cómo hizo el Señor Jesús para reprender al diablo? Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, viene una tentación, pero el Señor Jesús, el Hijo de Dios, establece la voluntad de Dios. Yo hago es la voluntad de Dios. Pero si tú lo crees, que no se quede solo en su corazón. Tienes que establecerlo, porque hay poder en las palabras. Amén. Entonces, ¿cuál será la voluntad de Dios en su hogar? Que no prospere la relación, que vivan 10 años felices y después ¡pum!, se acabó. Que vivan 25 años felices y ¡pum!, se acabó. Que después de amarse ahora sean enemigos. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ah, no, pastor, yo no tengo ni idea. Ah, no, yo no sé, pastor. Ah, bueno, el que no tiene ni idea y no sabe, a él le puede pasar cualquier cosa. Pero al hombre de fe no le pasa cualquier cosa. O a la mujer de fe no le pasa cualquier cosa. El hombre de fe dice, Señor, en mi vida se hace tu voluntad. No la del brujo, no la de los enemigos, no la de la mala suegra, porque hay buenas suegras, ¿no? No solo hay suegras que dicen, ay, este hijo mío preciso se casó con esa mujer. Ese hogar no va a durar. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo esa mujer? Damos gracias a Dios por las buenas suegras. Que la hija se casó con alguien así como medio regulimbis. Pero hay una suegra, esas que dice, hija, te casaste con un hombre.
profesional, con un empresario. Oh, sí, mamá. Sí, mamita. Y tú eres la ayuda idónea. Tú eres la perfecta. Tú eres la mujer que ese hombre necesita. Y ahora que llegaste tú, ese hombre se va a levantar. Va a ser un empresario, va a ser un emprendedor, va a ser un hombre de éxito, va a ser un hombre de fe, va a ser el más próspero de la familia. Esas son palabras que dan vida. Esa es una mujer de Dios que está estableciendo la voluntad de Dios, que está bendiciendo. Y si ella cree lo que está diciendo, Dios respalda esas palabras. Amén. Entonces hay que hacer decretos. Usted tiene que establecer la voluntad de Dios. Usted no puede decir, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe si esto era la voluntad de Dios? Yo voy a empezar este negocio, pero vamos a ver. No, usted vive por fe. La Biblia dice, el justo vivirá por fe. Usted no vive por el azar. Amén. Bueno, me voy a casar, pero vamos a ver. Que las cosas están como difíciles. Voy a tener un hijo, pero vamos a ver. No. Estoy enfrentando esta enfermedad. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a terminar? Esta enfermedad, ¿qué será? No, usted vive por su fe. Usted lo primero que tiene que hacer es establecer la voluntad de Dios, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita. Hay aproximadamente, dicen algunos, 8,000 promesas para ti. Señor, no moriré. Esta enfermedad no es para muerte. Eso está en Juan 11, verso 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Aleluya, veré la gloria de Dios en esta enfermedad. Veré un milagro de Dios. ¿Qué estás haciendo? Estableciendo la voluntad de Dios. Amén. Segundo, debes hacer decretos para determinar las metas o los objetivos. Lo que tú quieres, debe confesarlo. Amén. En un testimonio personal, yo me convertí, era soltero, yo empecé a orar por mi ayuda idónea. Dios me dio Génesis 2:18, me dio su palabra de que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y yo dije, amén, renuncio a toda soltería, no acepto estar más tiempo solo. Y continúa diciendo, le haré ayuda idónea para él. Y yo dije, amén, yo quiero esa mujer, acepto esa mujer. Y yo empecé a orar, y pasó 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años y nada. 3 años, yo preocupado, y dije yo, pero increíble. Yo con esta pinta tan tenaz, y cómo así que se demora tanto. Yo pensé que eso iba a venir al otro día. Y un día entendí que tenía que hacer un decreto, y es establecer ese milagro. Entonces un primero de enero, comencé a orar y dije yo declaro que mi ayuda idónea viene y me caso el 1 de diciembre de este año. Wow, todavía no había venido, no había nada, pero yo sabía que Dios me había dado su palabra. Y yo sabía que esa mujer estaba, pero algo faltaba el decreto. Me caso el 1 de diciembre. Yo dije, si llega ahora tenemos 11 meses. Si llega en junio tenemos 4 meses. Si llega en octubre tenemos 2 meses. Pero mi caso, usted tiene que establecer lo que usted quiere que suceda. Eso es fe. ¿Están de acuerdo? Uy, pastor, pero ¿qué tal que no? Eso es incredulidad. Pero ¿y qué tal que llegue el 28 de noviembre? ¿A qué hora? Bueno, yo doy un decreto, pero ya no espero más. ¿Me estoy explicando? ¿Qué pasó? En el mes de, creo que fue en el mes de junio, ¡pah!, vino la revelación. Y tuvimos 6 meses antes de casarnos. Y el 1 de enero del año 2001 estaba casándome. La pastora Janet, que era mi pastora, me dijo, Álvaro, ¿y entonces cuándo se va a casar? Yo le dije, pastora, el 1 de diciembre. Dijo, uy, pero no faltan sino 6 meses. Y yo, sí, señora. Pero me caso el 1 de diciembre. Ahora, yo no tenía 20 años. Si hubiera tenido 20 años, digo, no, me caso el 1 de diciembre por ahí en 8 años. Pero hay momentos donde usted tiene que tomar determinaciones. ¿Me estoy explicando? Porque es una guerra de fe. Es una guerra. No, Señor, cuando tú quieras. Así no funciona Dios. Cuando tú quieras no funciona. Porque no es cuando Dios quiera, es cuando tú quieras.
Amén. Entonces tienes que hacer decretos para establecer el objetivo, para decretar las cosas y establecerlas, tienes que decirlo. Tienes que hacer decretos de autoridad. O sea, en la guerra espiritual, usted tiene que tomar autoridad. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, si no dudas en tu corazón, sino que crees lo que dices, se hará lo que tú dices. Esa montaña se moverá. O sea, en la guerra espiritual, usted tiene que dar órdenes. A los poderes demoníacos, usted tiene que darle órdenes. Porque como hijo de Dios, como persona que estás bajo el pacto de la sangre de Jesús, como personas que estás ahora en Cristo Jesús, tú tienes autoridad. Y si tú tienes autoridad, tienes que dar decretos de orden. Tú tienes que decir, enfermedad, te secas. No podría decirle a una persona, bueno, tú estás pidiéndole a Dios que te sane. ¿Ya diste la orden que esa enfermedad se seque? Yo puedo darle una orden a la enfermedad. Bueno, el Señor dijo, cualquiera que le hable al monte, el monte que representa, el monte representa el problema, el monte representa el poder demoníaco que está ahí afectando mi finanza, mi hogar, el monte representa el mal. ¿Y qué dijo Dios? ¿O qué le enseñó Jesús a sus discípulos? Tú tienes que ordenarle a ese monte que se desarraigue. ¿Y será que lo podemos hacer? Bueno, si lo puedes creer, si tú crees que Jesús llevó tus enfermedades, que el cuerpo de Él fue herido porque tus enfermedades fueron las que molieron el cuerpo de Cristo. Y si tú crees que por las llagas de Cristo eres sano, será difícil que tú le hables a la enfermedad y le digas, enfermedad, yo fui redimido por la sangre de Cristo de toda maldición. La sangre me redimió de todo juicio a través de la enfermedad. No te acepto, enfermedad, te secas en el nombre de Jesús. Eso es fe. Elías oró, Elías dijo, deja de llover en Israel. Y dejó de llover 3 años y medio. Y a los 3 años y medio dijo, vuelve la lluvia a Israel, vuelve la lluvia. Y empezó a orar y empezó a hacer decretos. Y volvió a llover. Bueno, nosotros vivimos por la fe. Si no quieres vivir por fe, pues es un requisito de la palabra de Dios. Entonces tú tienes que hacer decretos de autoridad. Ese vicio, suelta, mi hijo. Lo suelta en el nombre de Jesús. Usted no le llora a los demonios. Usted le da órdenes a los demonios en el nombre de Jesús. En Marcos 16, 17 el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera los espíritus inmundos. Impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y tienes que hacer decretos para bendecir. O sea, usted tiene que bendecir. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, cuando Abraham le llevó el diezmo a Melquisedec, dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Pero ¿cómo se bendice? Con palabras. Y dice que Melquisedec dijo, bendito el Dios de los cielos y bendito Abraham. Que el Dios de los cielos y la tierra te bendiga, Abraham, porque Él te dio la victoria. Entonces tú tienes que aprender a hacer decretos de bendición. En el libro de Génesis capítulo 1 verso 28 dice la Biblia, y bendijo Dios al hombre y le dijo, o sea, las bendiciones hay que decirlas. Y le dijo, cuando Dios bendijo al hombre, le dijo, y le dio autoridad sobre todas las cosas, sobre las bestias, sobre los animales. La bendición se declara. Entonces tiene que empezar, yo me bendigo. Soy un hombre, soy una mujer sanos, conforme a la palabra y declara la palabra. Bendigo mi hogar, bendigo mi hogar. A los casados, ¿usted ha bendecido su hogar? O por el contrario, en momentos de rabia y de ira, ha desatado maldiciones. Si ha desatado maldiciones, tienes que pedir perdón y cancelar esas palabras. Y ahora decretar, bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos, bendigo mi hogar. Declaro que mi hogar es un hogar lleno de paz, lleno de unidad, lleno de santidad, lleno de acuerdo, lleno de prosperidad, lleno de gozo. Bendigo mi hogar, bendigo mi empresa. Señor, yo bendigo este local, yo bendigo esta empresa, yo bendigo mis máquinas. Usted tiene que desatar bendición.
Se compra un carro, yo bendigo mi carro. Bendigo mis tierras. Bendigo mis discípulos. Usted inicia una célula, empieza a predicar una célula. Usted bendiga la célula. Padre, yo bendigo esta reunión celular. Bendigo al anfitrión de esta casa. Bendigo a cada hombre o cada mujer que va a venir a esta célula. Yo los bendigo. Ellos van a venir a esta célula y Dios los va a ministrar. Dios va a obrar milagros. Dios va a prosperarlos. Dios va a restaurarlos. Lo que usted quiere que suceda, la bendición que usted quiere, tienes que desatarla. Usted nota, y cierro con esto último, cuando Jacob, antes de morir, dice que comenzó a orar por cada uno de sus hijos y empezó a bendecir a cada uno de sus 12 hijos. Empezó a declarar bendición. Ellos estaban esperando la bendición de los padres. Los padres tenemos autoridad sobre los hijos. Y qué importante es la bendición de un padre sobre sus hijos. No importa si no le escuchan, pero muy importante o más importante cuando el hijo escucha la bendición. Amén. Es importante que el esposo bendiga a la mujer y que la mujer lo escuche. Mi amor, te bendigo. Tú eres una hija de Dios. Tú eres una mujer sabia. Tú eres una mujer sana. Tú eres una mujer llena de la gracia de Dios. Tú eres una mujer próspera. Tú eres mi perfecta. Tú eres mi amada. Te bendigo. Todo lo que hagas prosperará. Eso lo debe hacer el hombre. Y la mujer debe bendecir a su esposo. Y nosotros debemos bendecir a los hijos. Siempre que tengas una oportunidad, desate bendición, porque hay poder. Porque el poder de dar vida o de dar muerte está en las palabras. Por favor, incline su rostro y vamos a orar. Padre, Señor, damos gracias por esta enseñanza que me das hoy. Señor, yo quiero entrar en cambios. Yo necesito ver la victoria, Señor. Porque yo he creído en tu palabra. Porque yo he creído a tus promesas. Porque yo he invocado el nombre de Jesús y he confesado que Jesucristo es mi Señor. Porque yo creo en ti, Señor. Yo sé que tu palabra es fiel, pero hoy me enseñas que debo cambiar mi manera de hablar. Que debo renunciar a arrepentirme de ser un hombre o una mujer que desata maldición. Hoy el Señor quiere que tú te arrepientas y renuncies a ser una persona negativa, que desata palabras negativas, que habla quejándose, que cuando habla confiesa desgracia, que cuando habla confiesa enfermedad, confiesa fracaso. Hoy Dios quiere que reconozcas y puedas ver que hay poder en las palabras, que tú no puedes, no debes seguir hablando negativamente. No puedes estar condenando a nadie, juzgando, maldiciendo a las personas. Y hoy Dios quiere, y hoy Dios alumbra tu entendimiento. Y el Espíritu Santo te da convicción de canciones que marcaron tu vida. O de palabras que personas conocidas a ti, de influencia, o profesores, o líderes, o tus padres, o amigos. Palabras negativas, tú tienes autoridad para cancelarlas, para rechazarlas. Y tú tienes la autoridad para confesar la bendición, confesar lo contrario. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si hoy tú le dices, Señor, perdóname, yo confieso mi pecado de declarar muerte, fracaso, derrota, juicio, condenación. Hoy me arrepiento, Señor. Yo me arrepiento, Padre, y te pido perdón. Porque declaré palabras en contra de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi salud, del propósito de Dios, o palabras en contra de la iglesia, de líderes en la iglesia, de las reuniones de la iglesia, de mis pastores. Yo hoy te pido perdón, Señor. Yo lo reconozco, Padre. Pero a partir de hoy, yo declaro que estoy bajo el pacto de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Y creo que por la sangre de Cristo Jesús he sido redimido de todo espíritu incorrecto.
He sido redimido de la ira, de la rabia, del enojo, del resentimiento, de la frustración, de la venganza, del odio, de la pobreza, de la derrota y de todo poder demoníaco. Y por la sangre de Jesús, hoy declaro que toda palabra de maldición que han declarado personas en contra de mi vida, esas palabras se cancelan hoy. Sueltan mi vida, sueltan mi salud, sueltan mi hogar, sueltan mi profesión, sueltan mi liderazgo, mi ministerio, sueltan a mis hijos, suelta mi vida en el nombre de Jesús. Se cancelan esas palabras. Hoy mi vida es redimida por la sangre de Jesús. De toda palabra de maldición que declararon personas en contra de mí. Y por la sangre de Jesús, hoy, toda palabra que yo declaré de maldición, de muerte, de juicio, en contra de mi vida, mi salud, en contra de mi profesión, en contra de mi trabajo, de mis bienes, en contra de mi esposa o mi esposo, de mis hijos. Toda palabra que yo decreté, declaré en contra de personas, de autoridades, de la iglesia, de líderes, Padre, perdóname. Hoy yo pido perdón, porque yo renuncio a declarar muerte con mi boca. Porque a partir de hoy soy un hombre, una mujer de Dios, soy un profeta de Dios. Hoy te pido perdón, Señor, te entrego este pecado. Creo que tu sangre se derramó por este pecado. Y creo que por la sangre se cancelan esas palabras. Y pido, precioso Espíritu Santo, que venga el fuego y la unción de tu Espíritu sobre mi vida ahora. Porque a partir de hoy bendigo a Jehová. No olvido ninguno de sus beneficios. Él sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. A partir de hoy declararé palabras de victoria. A partir de hoy estableceré la voluntad de Dios con mis palabras. Decretaré la voluntad de Dios con mis palabras. A partir de hoy estableceré objetivos y metas y tiempos con mis palabras por mi fe en la promesa de Dios. A partir de hoy pelearé la buena batalla de mi fe con palabras conforme a la voluntad de Dios. A partir de hoy acepto la autoridad que tengo para con mis palabras atar todo poder demoníaco, cancelar toda obra del diablo, derribar los argumentos demoníacos con mi palabra de autoridad. Y a partir de hoy, Señor, acepto bendecir. Donde no haya vida, declararé vida. A partir de hoy, Señor, veré milagros, porque hablaré la palabra de fe y desataré bendición sobre mi vida, sobre mi esposa, mis hijos, sobre mi hogar, sobre mis familiares. Declararé bendición sobre mi profesión, sobre el fruto de mis manos. Bendeciré a mis discípulos, bendeciré la iglesia, bendeciré a mis líderes. A partir de hoy desataré vida, estableceré el reino de los cielos con mis palabras y glorificaré a Jesucristo con mis palabras. Padre, voy a invitarles que se pongan de pie un momento. Y yo le voy a invitar a que hoy determine ese cambio de vida, porque vas a cambiar y vas a hablar por fe. Alza las manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús yo presento a tus hijos. Tú sabes cuáles son sus luchas, sus retos, sus conquistas, tu propósito. Pero también tú conoces sus debilidades, Señor. Y hoy nos has dado una tremenda herramienta, Padre, para producir cambios y ver victorias. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Aplico la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre sus vidas. Toda oposición satánica, todo engaño del diablo, todo poder de brujos o hechiceros que hayan afectado sus vidas a través de agüeros, hechizos, conjuros, toda palabra que hayan declarado personas de autoridad en contra de sus vidas, todas esas palabras quedan atadas con la sangre de Jesús.
y hoy sueltan su vida. Ustedes no viven por la palabra de muerte. Ustedes viven por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que les da vida. Hoy se rompen ataduras mentales, emocionales, físicas. Se rompen esas ataduras por palabras de maldiciones. Se cancelan palabras que hayan declarado médicos, profesionales, de enfermedades, decretos, juicios a través de médicos. Esas palabras se cancelan por la sangre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, ahora determinan vivir por la palabra de Dios. Es la palabra la que determina su vida. Por eso a partir de hoy Dios le da la unción para hacer decretos de fe. En el nombre de Jesús. Yo los bendigo con salud, los bendigo con paz. Los declaro libres, redimidos de toda maldición de la ley. Los declaro redimidos del poder del pecado. Los declaro redimidos del poder de la muerte. Bendigo sus hogares. Los bendigo con santidad, con unidad, con paz, con gozo, con amor, con fidelidad, con salud, con prosperidad y con el propósito de Dios. Declaro que verán milagros, milagros con sus esposos o esposas, con sus hijos, porque la bendición de Dios se establece en sus profesiones, en sus trabajos, en sus empresas. Bendigo el propósito de Dios, el liderazgo que Dios les ha dado, porque ustedes son hombres de fe, mujeres de fe, siervos de Dios. Ustedes predican la palabra de Dios y Dios respalda el mensaje con milagros, señales y prodigios. Los declaro sanos por las llagas de Cristo y redimidos de toda maldición por la sangre de Jesús. Declaro cielos abiertos y la provisión viene a sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Démosle un aplauso.